Oigan, ¿quieren conectar otro audio para que se escuche más o con esto? ¿Dónde? Es que con mi compu casi no se escucha, entonces les decía que si alguien conectaba, ¿crees? Lo intentamos y si no lo quitamos. Con tu cel también está iPhone, ¿no? Se escucha perfecto, Mari. Ah, pero es que en el aula no se va. Bueno, continúa y en el aula ahorita ponemos audio. ¿No estás en el aula? Sí, estamos en el aula, pero mi compu tiene sonido bajo. Bueno, voy a empezar. Bueno, el día de hoy toca ver dos temas importantes, que es hepatitis B y hepatitis C. Son temas un poco largos, entonces vamos a ir rápido para alcanzar a abarcar ambos temas. Empezando con hepatitis B, es importante comentar que de acuerdo a estudios de la OMS, en el 2019 se observó que esta infección crónica más prevalente a nivel de, bueno, hablando de hígado. Se estimaba que 296 millones de personas presentaban dicha infección, principalmente de tipo crónica. Y cada año había nuevas infecciones en 1.5 millones de personas. Esta se puede dividir, como ya mencioné, tanto puede ser una infección aguda como una infección crónica. Es importante mencionar que la mayoría de las personas o de los humanos que hacen infección crónica, pues es principalmente en lactantes y en niños, y en adultos es menos del 5%. Cuando hay infección crónica, la mayoría de las veces va a evolucionar a una cirrosis y si no se trata adecuadamente, evolucionará a un carcinoma hepatocelular. Es importante esto porque esta se puede prevenir con la vacunación en un 98 a 100% de las veces. La vacuna pues se instaló en 1991 por la OMS y en México se metió al esquema de inmunización en 1999. De acuerdo igual a la OMS, hay como la mayor prevalencia de infección crónica por virus de hepatitis B es en Pacífico Occidental y África, después sigue Mediterráneo Oriental, seguido de Asia Sudoriental, gracias, Europa y América. Bueno, el virus de la hepatitis B fue descubierto en 1963 por el médico austriaco Baruch Samuel Blomberg. Y es importante comentar que puede sobrevivir fuera del cuerpo este virus durante al menos 7 días. Tiene un periodo de incubación aproximado de 30 a 180 días y va a ser detectable después de que tenemos contacto con él de 30 a 60 días posteriores a la infección. Para considerarlo agudo o crónico, debemos tener el antígeno de hepatitis B superficial por menos de 6 meses agudo y más de 6 meses nos habla de una infección crónica. Hay diferentes antígenos que podemos tomar en cuenta para el diagnóstico y nos van a guiar a tanto a respuesta de tratamiento como a remisión o a una replicación, como es por ejemplo el antígeno COR. Aquí tenemos un esquema del virus. El cual nos habla de una replicación viral activa. El antígeno extracelular es el antígeno COR, pero extracelular, y nos habla igual de, bueno, nos puede guiar sobre una replicación viral activa. Y pues el DNA nos habla del número de copias del virus. Ahora, un poquito de epidemiología en México. Pues se considera que México es una región de baja prevalencia con menos del 2% de infectados. Sin embargo, pues muchas veces no se hace un escrutinio adecuado para diagnosticar el virus de la hepatitis B. Los estados de mayor prevalencia pues es Aguascalientes, Campeche, Chiapas, la Ciudad de México, Durango, el Estado de México, Hidalgo, entre otros. Y se ha investigado que 3 millones de personas adultas que han adquirido el virus de hepatitis B van a tener principalmente el anti-HBC o el antígeno central positivo y 300,000 van a ser portadores activos con el antígeno superficial.
Ahora, se conocen ocho genotipos del virus de la hepatitis B. Están denominados con letras de la A a la H. El más prevalente en México es el genotipo H y bueno, el genotipo B y C es más en el continente asiático, hay en Europa y Estados Unidos, y el genotipo F en América Central. Es importante conocer estos porque algunos de ellos van a responder de mejor manera a ciertos tratamientos, otros nos confieren mayor riesgo a carcinoma hepatocelular, por ejemplo, el genotipo B, C y F son los que más nos confieren riesgo a carcinoma hepatocelular, y el genotipo A y el genotipo D son de bajo riesgo para desarrollar complicaciones por esta infección. Bueno, así como breve, porque esto también ya lo conocemos, la forma de transmisión pues percutánea, por transmisión sexual o perinatal. Hay diferentes grupos de riesgo que están pues mucho más en riesgo que otras personas, como migrantes con endemicidad intermedia y alta, usuarios activos de drogas intravenosas o inhaladas. Todavía se menciona igual que el sexo de hombre con hombre, VIH, virus de hepatitis C e inmunoterapia, que estén inmunodeprimidos. Y pues el escrutinio se va a realizar con el antígeno de superficie de la hepatitis B como marcador de infección activa. También vamos a estar valorando los anticuerpos contra el antígeno para ver si ya hubo una respuesta y igual anticuerpos contra el core total. Bueno, hay diferentes fases de la infección crónica. Se puede dividir en 4 hasta en 5 fases. En este esquema podemos ver la historia natural en donde la fase 1, que antes se llamaba inmunotolerante, nos va a hablar de una inflamación mínima. Sin embargo, aquí vamos a encontrar a nivel serológico que el antígeno de superficie va a estar positivo, al igual que el antígeno extracelular, el cual nos podría hablar de replicación activa. Generalmente aquí la enzima ALT no va a estar elevada, se va a encontrar en valores normales y va a haber replicación viral con las copias de ADN. Después tenemos la fase 2, que es antes se llamaba reactiva inmune, en donde ya hay una hepatitis crónica activa con el HbA positivo. Aquí sí se va a activar ya, bueno, va a haber aumento de las enzimas ALT y va a haber mayor inflamación. Y bueno, a nivel histológico también va a haber cambios mayores. Las copias de ADN pueden encontrarse tanto aumentadas como normales, bueno, disminuidas. Y pues nada más. Después tenemos la fase 3, que igual nos habla de una inflamación mínima, en donde no va a haber replicación. El antígeno de superficie generalmente es negativo y el anti-HB ya se puede encontrar, que son los anticuerpos contra este antígeno. Estas son como las fases ya descritas. Si quieren verlas en casa por el tiempo, pues también está bien. Si no, igual en el esquema, pues es lo mismo, o sea, se explica lo mismo. Bueno, para hacer una evaluación inicial del virus de la hepatitis C, vamos a tomar en cuenta 3 cosas. El estatus respecto al antígeno extracelular de hepatitis B, ya que se genera el anticuerpo contra y la determinación de las copias, el ADN y del virus de la hepatitis B. Vamos a evaluar qué genotipo tiene el paciente y vamos a evaluar la gravedad con diferentes pruebas, que ahorita las vamos a ver. Bueno, el estatus se va a determinar con la cuantificación del ADN por PCR. Se puede tanto describir como por unidades o por copias. El factor de conversión va a ser una unidad internacional, va a ser igual a 3.41 copias. Se selecciona este tipo de prueba, o sea, por PCR, porque va a seleccionar una región altamente conservadora del gen para codificar al antígeno superficial y detecte pues todos los genotipos. Después vamos a valorar el antígeno extracelular. Si es positivo, como ya comentaba, nos habla de una replicación viral activa.
Y después el antígeno de superficie, que nos puede servir como un marcador de eficacia durante el tratamiento. Este refleja el ácido desoxirribonucleico circular covalente cerrado que esté activo. Y bueno, podemos valorar los niveles séricos bajos, que son menos de 1000 unidades internacionales por mililitro, y una disminución mayor durante el tratamiento, pues nos va a predecir el ceroaclaramiento de este mismo, o sea, bueno, del antígeno de superficie en pacientes que están tratados principalmente con interferón pegilado. Bueno, la seroconversión es importante porque es un objetivo del tratamiento y pues generalmente si el paciente lleva un tratamiento adecuado, se va a lograr una seroconversión del 20 al 30%. Después tenemos que evaluar el genotipo. Como ya se comentaba, algunos de ellos están relacionados tanto con mayor riesgo a carcinoma hepatocelular, menor riesgo a complicaciones o incluso en mayor respuesta a ciertos tipos de tratamiento, en este caso con el interferón pegilado. El genotipo A tiene una mejor respuesta al interferón pegilado versus el genotipo D, que es el que tiene una respuesta mucho más deficiente. El genotipo B y el genotipo C son los que más se asocian con el riesgo de infección perinatal y están asociados a una enfermedad hepática avanzada que generalmente complica con cirrosis y carcinoma hepatocelular. Y posteriormente evaluaremos la gravedad. La gravedad la vamos a evaluar con 3 parámetros, tanto la elevación de ALT sérica, el ultrasonido hepático y vamos a valorar el grado de fibrosis. Para evaluar la elevación de la ALT sérica, pues se han planteado el límite normal superior, que en mujeres va a ser 19 y en hombres va a ser mayor mayor o igual a 30. Este nos puede guiar un poquito sobre la necroinflamación que encontremos a nivel histopatológico y puede definir el inicio del tratamiento. Después tenemos el ultrasonido hepático, que va a ser obligatorio y siempre se debe realizar como primer estudio de imagen. Y posteriormente tenemos que valorar el grado de fibrosis. Aquí tenemos 2 formas de valorar el grado de fibrosis, tanto por métodos no invasivos como por métodos invasivos. En los métodos no invasivos tenemos los serológicos y los estudios por imagen. En el caso de la hepatitis B, los serológicos no son muy fiables debido a que cuando hay aumento de ALT, varios de estos parámetros van a tomar en cuenta la ALT. Y la ALT puede tanto como aumentar o guiarnos a que hay mucho más fibrosis de lo que en realidad hay. Por eso se prefieren los estudios de imagen. Bueno, ya habíamos mencionado el ultrasonido con elastografía o la resonancia con elastografía. Esta es mucho más exacta y nos puede hablar tanto del grado de fibrosis como el grado de necroinflamación. Y los otros estudios pues son los métodos invasivos, que es el gold standard, que es la biopsia hepática. Para que se considere una biopsia hepática adecuada, de acuerdo al Consejo Mexicano de Gastroenterología, son 11 tractos portales, una longitud mayor de 1.5 a 2 centímetros y que la muestra no tenga fragmentación. Como tratamiento de la hepatitis B crónica, pues hay que tomar en cuenta que 30% de los pacientes con cirrosis por este virus van a desarrollar carcinoma hepatocelular en un periodo de 10 años. Y pues el ADN del virus de la hepatitis B elevado, es decir, el número de copias, en suero va a estar asociado directamente con el desarrollo de insuficiencia hepática, de cirrosis y de carcinoma hepatocelular. Es importante tratar porque es la principal causa de morbimortalidad relacionada con hígado a nivel mundial. Y bueno, ¿cómo considerar cuando hay reactivación? Es importante esto porque la mayoría de los pacientes generan reactivación porque el ADN de este virus se va a quedar integrado en el genoma del huésped. Incluso se ha mencionado que cuando hay infección aguda, se puede detectar el ADN a nivel de hígado y cuando el paciente se inmunodeprime, puede reactivarse.
para hacer el escrutinio y vigilancia del carcinoma hepatocelular, pues vamos a tomar diferentes factores que aumentan el riesgo de presentar con pacientes del virus de la hepatitis B. 44% van a generar aumenta el riesgo 44% de generar carcinoma hepatocelular. En pacientes igual con virus de la hepatitis C, que hayan consumido aflatoxinas o estén en contacto con aflatoxinas. El consumo de alcohol y el consumo de tabaco también aumentan el riesgo, la obesidad y enfermedades metabólicas, principalmente pues la cirrosis, deficiencia de alfa-1 antitripsina y hemocromatosis. El carcinoma hepatocelular es la neoplasia maligna más frecuente de hígado y es la cuarta causa de muerte relacionada con cáncer a nivel mundial. Bueno, de acuerdo a esta misma guía que les comentaba, se recomienda que se haga un estudio semestral con ultrasonido hepático y alfa-proteína sérica para una detección temprana del carcinoma en todo paciente que tenga una infección crónica con hepatitis B, esto independiente a la fibrosis. De igual forma, pues el antígeno extracelular se va a asociar con un aumento del riesgo del carcinoma hepatocelular, e igual que las copias de ADN, que unas copias mayor a 10,000 copias por mililitro, es decir, en seroconversión a 2,000 unidades por mililitro, van a aumentar el riesgo significativamente de presentar carcinoma hepatocelular. Y antígeno de superficie mayor a 1,000 igual aumenta el riesgo, entonces debemos de tener mucho más cautela y vigilancia con estos pacientes. Ahora, el punto de corte, como mencionamos, se va a considerar tanto la alfa-fetoproteína como el ultrasonido hepático. El punto de corte de la alfa-fetoproteína se considera más de 20 nanogramos por mililitro, con una sensibilidad de 41 a 65% y especificidad de 80 a 95%. Un rango mayor a 400 es mucho más específico, pero menos sensible. Y pues también se considera el ultrasonido hepático, en donde se habla que una lesión menor a 1 centímetro, pues no nos preocupa tanto, sin embargo se debe realizar un seguimiento con ultrasonido a los 3 meses, y una lesión mayor a 1 centímetro tenemos que realizar pues lo más pronto posible una TAC dinámica de hígado o una resonancia magnética. Bueno, el consumo de alcohol también está relacionado con aumento del riesgo de complicación hacia carcinoma hepatocelular. Un consumo de 60 gramos al día en un paciente con infección por hepatitis B crónica va a acelerar la progresión a cirrosis e incluso pues después a carcinoma hepatocelular. Hay un riesgo relativo para progresión y consumo concomitante de alcohol, que es de 6.3, y no existe una cantidad específica, como se mencionaba en una plática que tuvimos apenas. No hay una cantidad específica de alcohol que nos guíe como a presentar que ya nos asegure que va a presentar carcinoma hepatocelular. Y pues hay que controlar las comorbilidades que ya se mencionaron en la diapositiva previa, que pues aumentan el riesgo de carcinoma hepatocelular independientemente de si el paciente presenta o no cirrosis previa. Y pues obviamente considerar la vacunación contra hepatitis A en pacientes con hepatitis B crónica. Ahora, existen 3 definiciones para valorar la cura de la infección. Puede ser tanto una curación completa, una curación funcional y una curación parcial. En la curación completa, ya el antígeno de superficie no va a ser detectable a nivel sérico, ya no va a haber replicación, entonces ya no va a haber copias del ADN, y pues tampoco se va a valorar tanto el ADN circular intrahepático como el ADN del virus de la hepatitis B. En una curación funcional, de igual forma, no va a ser detectable ni el antígeno de superficie ni el ADN del virus, esto de maneras sostenidas. Sin embargo, puede o no haber seroconversión, que es lo que mencionábamos antes, con el anticuerpo de la hepatitis B superficial, incluso después de completar el curso de tratamiento. Y una curación parcial nos habla que el antígeno de superficie todavía va a ser detectable y
las copias van a ser persistentemente indetectables después de haber terminado el tratamiento. Bueno, el inicio de la terapia antiviral va a ser específica. Las indicaciones para iniciar el tratamiento son tanto niveles séricos del ADN, niveles séricos de la ALT y el grado de enfermedad hepática por los métodos que ya comentamos, tanto invasivos o no invasivos. Va a estar indicado en la fase inmunoactiva de la infección, que es lo que les comentaba hace rato, que se dividía en 5 fases, en la fase 2 y en la fase 4, que es donde va a haber mucho mayor inflamación, y es donde hay mucho más riesgo, justamente por esto y por el aumento de la replicación, de daño hepático y de progresión a fibrosis hepática. Y también va a estar indicado en pacientes con datos de inflamación hepática, es decir, un aumento de ALT 2 veces más del límite superior de la normalidad, que aumente la replicación hepática del virus, esto pues valorándolo con el antígeno extracelular y considerando el número de copias, más de 2.000 unidades por mililitro si el antígeno extracelular es negativo, o más de 20.000 unidades si el antígeno es positivo. También se debe iniciar el tratamiento con pacientes con cirrosis compensada y descompensada y la terapia con análogos de nucleótidos y nucleósidos con alta barrera a la resistencia. Estos son 3. El tenofovir, el tenofovir es el activo y podemos usar 2, el tenofovir disoproxil fumarato o el tenofovir alafenamida y el entecavir. En los pacientes que están en la fase 1, es decir, que solo hay hay hepatitis y ahí es la fase inmunotolerante, se va a requerir el seguimiento de 3 a 6 meses. Estos tienen riesgo bajo de progresión a pesar de tener una carga viral elevada, pero no hay como tanta replicación y no hay tanto daño a los hepatocitos. Si la carga viral se mantiene elevada, es decir, un número de copias mayor a 20.000 unidades por mililitro, pero se aumenta la ALT menos de 2 veces, entonces hay que evaluar el grado de fibrosis, ya sea por FIB4 o el fibrotest, o ya por medio de biopsia. Si la fibrosis es mayor a 2 o hay activación de necroinflamatoria de A2 a A3, entonces ya hay que iniciar el tratamiento antiviral. En pacientes en fase 3, que es la fase de portador inactivo, se va a generar, vamos a tener que hacer vigilancia cada 3 meses durante el primer año y posteriormente cada 6 a 12 meses. Aquí podemos encontrar una mínima actividad necroinflamatoria y de fibrosis y tenemos que vigilar igual las cifras de ALT cada 3 meses por un año y después igual cada 6 a 12 meses y vigilar la pérdida o la disminución del antígeno de superficie de manera anual. Ahora, si el ADN se mantiene bajo, es decir, menos de 2.000 unidades por mililitro, pero tenemos o observamos un aumento de la ALT, hay que buscar otras causas de daño hepático. Si el antígeno de superficie es positivo, hay que considerar el riesgo de carcinoma hepatocelular, ya que aumenta la transmisión también, reactivación y puede generar manifestaciones extrahepáticas. Para el escrutinio del carcinoma se hace con ultrasonido hepático, como ya mencionamos, y la alfa-fetoproteína cada 6 meses. Y los fármacos que debemos incluir son los análogos nucleósidos, que es el entecavir, y los análogos nucleótidos, que es el tenofovir, en sus 2 como presentaciones. El entecavir se da de 0.5 miligramos al día, el tenofovir 300 miligramos o 25 miligramos en su otra presentación y van a ser inhibidores de la polimerasa del virus de la hepatitis B. Son considerados los medicamentos de primera línea. Es importante que el entecavir no se va a dar en pacientes con exposición previa al 3-TC, ya que la mayoría de ellos va a ser resistencia. Este es un medicamento que antes se utilizaba, bueno, todavía se utiliza, pero pues ya no se prefiere porque tiene baja barrera. Creo que acá viene más. Bueno,
¿Cómo consideramos respuesta al tratamiento con los análogos nucleósidos? Vamos a tomar en cuenta tanto niveles de virología, bioquímica, histología y a nivel serológico con la seroconversión. A nivel biológico, pues vamos a tomar en cuenta la carga viral del ADN, este debe ser indetectable. Se deben normalizar los niveles de ALT sérica, debemos encontrar una mejoría en el grado de necroinflamación y encontrar una seroconversión del antígeno extracelular. Consideramos una falla al tratamiento cuando hay una respuesta parcial a la disminución de la carga viral y persiste detectable después de un año posterior a que se terminó el tratamiento. Para considerar rotura virológica hay un incremento de 1 logaritmo a 10 de la carga viral, es decir, más de 100 unidades por mililitro en aquellos con carga previa que ya se hubiera considerado indetectable. Ahora, otro medicamento es el interferón pegilado alfa 2. Este va a estar contraindicado en pacientes con cirrosis descompensada y se puede dar en pacientes tanto que tengan el antígeno E positivo como negativo. En los pacientes que tengan el antígeno E positivo, el genotipo A o B son los que mayor respuesta tienen. Pacientes jóvenes sin comorbilidades con una carga viral baja y un aumento de la ALT 2 veces mayor al límite superior de la normalidad. Estos son como factores que favorecen o tienen una respuesta favorable. Igual que ser mujer, igual ser joven, carga viral baja y niveles altos de ALT. Este se va a dar de manera subcutánea semanalmente durante 48 semanas y se evalúa la respuesta viral sostenida en la semana 24 posterior al fin del tratamiento. Para considerar una adecuada respuesta, pues son igual los mismos criterios que mencionábamos aquí con los análogos nucleótidos y bueno, vamos a agregar uno de ellos que es una adecuada respuesta con los mismos criterios, pero con excepción de que la carga viral del ADN sea menos de 2.000 unidades por mililitro. Para considerar una falla al tratamiento, pues se va a valorar que a la semana 12 del tratamiento, se debe suspender si no hay descenso del antígeno de superficie en genotipos A y D, y en genotipos B y C, si hay un antígeno de superficie mayor a 20.000 unidades por mililitro. Vamos a suspenderlo en la semana 24 si el antígeno de superficie es más de 20.000 unidades, independientemente del genotipo. Y en caso de falla, hay que tratar con nucleótidos, análogos nucleótidos de primera línea. Para la hepatitis aguda por el virus de hepatitis B, se confirma el diagnóstico con el antígeno de superficie, con la presencia de anti-HB core IgM e inmunocompetentes que se autolimitan, pues no van a requerir tratamiento. El esquema puede ser con entecavir igual y el tenofovir. El inicio temprano del tratamiento es importante y se debe continuar el tratamiento hasta que encontremos un aclaramiento del antígeno de superficie. O si se ha llevado a cabo ya todo el tratamiento, el trasplante hepático. Bueno, si se llega a requerir. El tratamiento, como ya se comentó, no se va a dar en pacientes que son inmunocompetentes y se autolimiten. Sin embargo, en casos graves, se debe iniciar el tratamiento con pacientes que inicien con datos de disfunción hepática o criterios de insuficiencia hepática fulminante. La insuficiencia hepática fulminante es importante porque tiene una mortalidad elevada del 40 al 50% y se va a encontrar necrosis masiva de los hepatocitos. Clínicamente, pues puede presentarse con ictericia, encefalopatía o ascitis, en ausencia de una enfermedad hepática previa. Tanto la ascitis como la clasificación de MEL más de 25 son factores predictivos asociados con mortalidad y con aumento de la necesidad de trasplante. Ahora, en casos especiales, es decir, que el paciente esté tanto infectado con hepatitis B como con otros virus, se debe manejar otro tratamiento. Si tenemos un paciente con VIH y virus de hepatitis B, se va del tratamiento antirretroviral estándar, ya sea con esquema de tenofovir más entricitabina o lamivudina.
Aquí, como comentaba, si el paciente está tomando la lamivudina, no podemos dar el entecavir por el aumento de la resistencia. Si la tasa de filtración está disminuida, es decir, menor a 50 mililitros por minuto, no debemos usar ninguna de las dos presentaciones de tenofovir. Entonces, pues se va a preferir el entecavir siempre y cuando pues no se esté usando la lamivudina. Y en pacientes con virus de la hepatitis C y virus de la hepatitis B, pues igual hay que iniciar el tratamiento y se inicia con profilaxis también con análogos nucleósidos para prevenir la misma activación. Se debe monitorizar la ALT durante el tratamiento y posterior a 12 semanas de haber terminado el tratamiento. En pacientes con cirrosis descompensada, pues no podemos usar el interferón pegilado. Debemos iniciar tratamiento con análogos nucleótidos o nucleósidos y el tratamiento se va a dar por tiempo indefinido. Generalmente se prefiere el tenofovir disoproxil fumarato y el entecavir. Si el paciente tiene riesgo de osteopenia, de osteoporosis o riesgo elevado de generar lesión renal aguda o deterioro de la función renal, se va a preferir el entecavir versus el tenofovir. Y pues el escrutinio, como ya se había comentado, debe ser semestral con ultrasonido y alfa-fetoproteína. Ahora, la reactivación puede considerarse en dos formas, tanto en pacientes con antígeno de superficie positiva y anticuerpos HBC positivos, o con pacientes con antígeno de superficie negativos, pero con el anticuerpo positivo. Se considera cuando hay un incremento de la carga viral del ADN más de 100 veces en comparación con los niveles basales, cuando hay un incremento en pacientes con carga viral previamente indetectable, o cuando hay un incremento igual, pero más de 10,000 si no se conocía el nivel basal del paciente. Y en pacientes con el antígeno de superficie negativo se considera cuando hay reaparición del antígeno de superficie, a pesar de que el ADN sea detectable. El riesgo de reactivación se va a relacionar con 3 factores, tanto el estatus respecto al propio virus presente en el paciente, enfermedades concomitantes que el paciente presente, las más relacionadas pues son el cáncer, las enfermedades inflamatorias crónicas, enfermedades autoinmunes, o algún medicamento que el paciente esté tomando que sea agente inmunosupresor o citotóxico. Bueno, este es un cuadrito que nos habla de algunos fármacos inmunosupresores que aumentan el riesgo de reactivación del virus de la hepatitis B, y los clasifica de acuerdo al riesgo de la reactivación, tanto bajo, menos de 1%, moderado 1 a 10% y alto del 10%. En el embarazo y la lactancia, en pacientes que tengan infección por hepatitis B, es el tenofovir disoproxil fumarato, es el único fármaco aprobado para tratarlo en mujeres embarazadas. Y la inmunoprofilaxis estándar debe prevenir la transmisión en más del 95% de los casos. La profilaxis con el tenofovir debe comenzar en pacientes con antígeno de superficie positiva, en mujeres embarazadas altamente con carga viral elevada, o a principios del primer trimestre para evitar la transmisión vertical. La inmunoprofilaxis estándar puede fallar para evitar la transmisión de la hepatitis B entre el 8 y 30% de los niños. Y pues la lactancia no va a estar contraindicada, entonces pues la paciente puede continuar lactando, incluso en pacientes que tengan el antígeno de superficie positiva que no reciben el tratamiento. Bueno, la infección de la hepatitis B está asociada con afección renal, principalmente generando una glomerulonefritis membranosa. Hay diferentes factores de riesgo que aumentan el deterioro de la función renal en pacientes infectados con virus de hepatitis B, que es la presencia de cirrosis descompensada, una tasa de filtración glomerular menor a 60, hipertensión o diabetes no controladas, proteinuria, glomerulonefritis previa o uso concomitante de fármacos con potencial nefrotóxico, o que sean pacientes receptores de trasplante de órgano sólido.
Eh, ya terminé hepatitis B, doctora. No sé si quiera comentar algo o tengan alguna duda aquí en el salón antes de pasar a hepatitis C. Sí, bien, lo abarcaste todo, es un tema muy amplio, efectivamente. Creo que hay varias consideraciones que debemos hacer y pues tomarnos el tiempo necesario para ellas. Le comentaba al doctor Montiel si podemos a lo mejor hoy empezar hepatitis C, terminarlo, no sé, pues a la hora que puedan ustedes y que podamos coordinarnos para completarla, que también hepatitis C, aunque ya parece que todo es muy sencillo, pues hay varias cositas que también tenemos que abarcar muy bien. Entonces, bueno, pues ya el doctor Montiel les dirá, ¿no? Dale. Para cuándo y a qué hora mande. Yo creo que sería hoy en la tarde a las 7 completar lo que falte de virus C. Y Ok, yo lo sí, único, sí, digo, sí, sí. independientemente de lo que vayas a comentar de virus B, Ujú. me gustaría si pudieran, ¿cómo se llama? Recalcar o reforzar un poquito la cuestión del diagnóstico, de Sí, 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 sí. la interpretación del panel viral de Del hepatitis B, panel, sí, sí, que sí. suele ser donde todos nos confundimos. Sí, ok. Bueno, pues entonces completaríamos a las 7 lo que nos falta de hepatitis C para platicar con calma de hepatitis B. Empezamos ahorita en la mañana y ya luego completamos. Em, con respecto al virus de hepatitis B, efectivamente, vamos a empezar primero con el diagnóstico. Es de lo más importante porque, bueno, pues eso es lo que nos va a dar la pauta para decir si es aguda, si es crónica, eh, si hay datos de replicación, aunque eso lo completamos con la medición del DNA. No sé si pudieras, generalmente son 6, irte a la diapositiva donde tienes todo lo de los antígeno de superficie y lo de antígeno E. Generalmente nos reportan, si nosotros pedimos serología para el virus de hepatitis B, generalmente lo que nos van a dar es un antígeno de superficie. Cuando hay algunos lugares donde institucionalmente, aquí nos hacían también el core total del virus de hepatitis B. Y bueno, con esos parámetros probablemente sí puedas decir si tiene PFHs normales y persistencia o con un antígeno de superficie positivo. Bueno, pues sí, pudieras decir que tiene hepatitis B y probablemente, o sea, tenemos que ampliar el estudio y hacer un panel viral completo para saber si es crónica, sobre todo si fuera un paciente que tiene transaminasas normales, ¿no? Si llega un paciente ictérico, que hace 2 semanas empezó con malestar general, empezó a vomitar, y hoy a las 2 semanas ya está ictérico, tiene coluria, llega con unas pruebas de función hepáticas, a lo mejor todavía en 600 de ALT y 650 de ST, y bilirrubinas a lo mejor en 15, bueno, y tienes un antígeno de superficie positivo, bueno, pues ahí probablemente pudiéramos pensar que fuera aguda, pero de todas maneras necesitamos un panel viral completo, ¿no? Porque bueno, puede ser que tenga B crónica y que a lo mejor tenga A aguda, virus de hepatitis A, o hepatitis A aguda, ¿no? Entonces, el mensaje es que, bueno, sí, primero hay que pensarlo, hay que tomar en cuenta los factores de riesgo, pedir de inicio el antígeno de superficie, pero lo más relevante pues es un panel viral completo del virus de la hepatitis B, que es ahí donde a veces patinamos. ¿Qué es lo que nos va a reportar un panel viral completo? Antígeno de superficie del virus de hepatitis B, anticuerpo de superficie contra el antígeno de superficie de hepatitis B. Aquí lo tenemos en la línea naranja, antígeno E de hepatitis B, anticuerpo contra el antígeno E de hepatitis B, y también tenemos el core IgM del virus de hepatitis B y el core IgG. Hay algunos laboratorios que lo reportan así, pero en esos no confíen. No sé, IgG no se mide en sangre o en suero, sino directamente en el hígado. Generalmente todos los paneles virales nos van a decir core IgM y core total. ¿Sí? Si un día solamente nos preguntaran, oye, me hice un panel viral del virus de hepatitis B y me salió un core total del virus de hepatitis B, ¿ustedes qué dirían?
Llego yo un día y les pregunto, oigan, me hice un estudio, me salió core total del virus de hepatitis B. ¿Me preocupo o no me preocupo? ¿Alguien? Mari. Yo digo que no. O sea, porque nos podría hablar justamente de una infección previa, ¿no? O sea, ya crónica. Un core total. Ajá. Solo core total. No tienes PCHs, me ves y no estoy ictérica. Solo un core total. ¿Alguien más tiene alguna consideración? Es que, ajá, el core sí que habla de registro. ¿Mande? Yo diría que no sabemos. ¿Por qué? Porque core total, pues no sabe si a lo mejor ese core total es porque tiene IgM, ¿no? Podría ser. No tienes más parámetros para definirlo. Entonces, pues la respuesta es, oye, ¿qué hago? ¿Me preocupo o no me preocupo? No lo sé, hay que hacer un panel viral completo. Y entonces hay algunos lugares donde si tú pones panel viral completo del virus de hepatitis B, pues no te hacen más que un antígeno de superficie. Entonces aquí el asunto está desde cómo lo vamos a solicitar. La sugerencia es que siempre, si queremos un panel viral completo, es desglosar los 6 parámetros. Antígeno de superficie, anticuerpo contra el antígeno de superficie, core total del virus de hepatitis B, core IgM, antígeno E y anticuerpo contra el antígeno E. Siempre. Si eso es lo que queremos, hay que ponerlo así. Si solamente estamos primero como en el abordaje inicial, hacemos un antígeno de superficie, si es positivo ese antígeno de superficie y ves a un paciente con PFHs normales y todo lo demás bien, bueno, pues hay necesidad o debemos considerar que fuera crónico, que se define como la persistencia o la presencia de un antígeno de superficie por más de 6 meses. De cualquier manera es, oye, tienes un antígeno de superficie positivo, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues, ¿qué hacemos, Mari? Mari, me salió un antígeno de superficie positivo, ¿qué hago? Pues, ajá, hay que hacer el panel viral completo y pues investigar justamente lo que comentábamos, si es una infección crónica o es una infección aguda. Exacto. Pruebas de funcionamiento hepático completas, incluyendo tiempos de coagulación. Hacemos un estudio de imagen, ¿no? Y lo ideal es, podemos hacer primero el panel viral completo. De hecho, eso es lo que está indicado. Y dependiendo de lo que te salga en el panel viral, bueno, decir, ok, si hay necesidad, generalmente pues vamos a tener que hacer carga viral. Esto en el medio privado, sí está disponible, sí, es caro. Entonces, bueno, pues la sugerencia es que de inicio hagamos un panel viral completo para ver si vamos a requerir o no la carga viral. Y en el medio institucional solo hay en algunos lugares. No, por eso es que no tenemos como clínicas de hepatitis B, ahorita en particular de B, que puedan tener como el seguimiento tan adecuado porque no siempre hay los recursos. Pero bueno, eso lo vemos después. Entonces, tengo un antígeno de superficie positivo, bueno, también le vas a decir, ok, las parejas, ¿no? O sea, ¿qué factores de riesgo tiene? ¿Tiene hijos, no tiene hijos, no? Pues porque si tiene un antígeno de superficie positivo, bueno, pues hay que ver de dónde le llegó, ¿no? Y bueno, ya hacemos un panel viral completo. Ahora, si te toca ver en la consulta un chavito de 15 años que de repente llega ictérico, y bueno, pues dicen, ok, tiene todas sus vacunas, la vacuna de hepatitis B está incluida en la cartilla nacional de vacunación. Desde 1996, si mal no recuerdo, está en todos los recién nacidos deben la tienen, se les aplica como por norma oficial. Ahora, si usted les llega a este niño, tiene IgM del virus de hepatitis A, IgG positivo del virus de hepatitis A, antígeno de superficie del virus de hepatitis B positivo, core total
digo, les dije antígeno de superficie, antígeno de superficie negativo con un anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo, un core total negativo. Virus C negativo. ¿Qué tiene? Hepatitis A. Hepatitis, ¿qué, perdón? A. Ah, tiene hepatitis A. Oye, ¿por qué tiene? Oye, pero ¿y ese anticuerpo contra el antígeno de superficie qué? La vacuna te inocula el antígeno de superficie, entonces desarrollas IgGs antisuperficie. Exacto. Ese es, y se los menciono porque a lo mejor ya para ustedes así como, oye, pues sí, pues hoy está vacunado. Pero es un error muy frecuente y es motivo de interconsultas. ¿Sí? Entonces, a veces uno dice, bueno, pero si esta es la vacuna, hay que tenerlo siempre presente y hay que reforzarlo. Los pacientes que están vacunados van a tener positivo el anticuerpo contra el antígeno de superficie, pero también, ¿qué otra cosa te da positividad del anticuerpo contra el antígeno de superficie? Curación. ¿En qué otro escenario vas a tener positivo esto? Curación. En la vacuna y en... Soy yo un poco extraño, no alcancé a escuchar qué dije. Sería un aclaramiento de la enfermedad, ¿no? Los que tuvieron la enfermedad, pero ya, o sea, ya tuvieron... Curación. Exacto, curación. Entonces, ahí, ¿qué otra cosa tendríamos positivo en el panel viral completo, aparte del anticuerpo contra el antígeno de superficie? Vamos por partes. Antígeno de superficie sería negativo, ¿no? Positivo el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Antígeno E, ¿cómo esperarían que estuviera? Si ya me curé, o sea, ya me dio hepatitis B, me siguieron a los 6 meses, me hicieron una carga viral, que eso es lo que hay un panel viral completo, ¿no? Si hoy les da hepatitis B, que esperemos que no, a los 6 meses es cuando, si es un cuadro agudo, es a los 6 meses cuando debemos de valorar si es que hubo curación. ¿Qué porcentaje dijo Mari que se curan? Sebastián, ¿anda por ahí? 30%. ¿Los que se curan? Es que, ¿Y cuántos evolucionan a cronicidad? pero el 20% pueden progresar y más o menos se dice que el 70-80% se curan. Exacto. Acuérdense que es al revés de C. Bueno, entonces, ok, ya dijimos, entonces antígeno E, pues lo esperaríamos que fuera negativo, anticuerpo contra el antígeno E puede ser positivo o negativo, y el core total y core IgM, ¿cómo va a estar? ¿Qué? Ya me curé. Bueno, ya un paciente curado. ¿Mande? Hola, doctora, soy Axel. Sería, si está Hola, Axel. tendría un core IgG. No, pero dijimos que ese no. Dijimos que IgM y core total. ¿El IgM cómo estaría en un paciente curado? Negativo. ¿Y el core total? Positivo. Positivo. Exacto. Esa es una de las maneras en las que si tú ves un panel viral completo y tú dices, a ver, este paciente tiene anticuerpo ya tiene el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Ok, ¿le habrá dado hepatitis B o es la vacuna? Una manera es eso, o sea, generalmente los pacientes vacunados lo único que tienen positivo es el anticuerpo contra el antígeno de superficie. En cambio, los que tuvieron la enfermedad generalmente tienen el anticuerpo más un core total positivo. Entonces, ahí esas son como las dos cosas. Otra trampita que luego tenemos en el panel viral, y esto depende mucho de los laboratorios, es el core total, que a veces lo reportan. El mensaje es siempre hay que ver los valores de referencia de cada laboratorio. Incluso dentro de nuestro mismo hospital, a veces estos estudios son subrogados, se mandan a otro lado y a veces cambian de laboratorio. Y a veces eso hace que los parámetros de referencia cambien. Entonces nosotros nos aprendemos así como, y es muy frecuente que sobre todo en core total nos pongan
core total mayor a 2.7. Y entonces nosotros solamente decimos, ok, más de 2.7, más de 2.7, pues eso debe ser positivo. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a ver los valores de referencia, se lee al revés, ¿no? Y entonces más de 2.7 es no reactivo. Eso es muy, muy frecuente. Y también son motivos o es motivo de interconsultas. Entonces, el mensaje es, yo creo que eso es de lo más frecuente que podemos ver. Un paciente con hepatitis B aguda, ¿qué es lo que va a tener positivo? A ver, ¿quién quiere decir? Vamos con el antígeno de superficie, estamos en hepatitis B aguda. Antígeno de superficie, ¿positivo o negativo? Positivo. Ok, ¿el anticuerpo contra el antígeno de superficie? Puede positivo. ¿Positivo en aguda? No, pero puede positivo. Pues sería negativo, ¿no? Porque ya, o sea, te hablaría ya de la seroconversión. Podemos tener pacientes, pero eso es más complicado. No nos hagamos bolas ahorita con eso. Podemos tener pacientes que a lo mejor los tomemos en una fase. Solo nos ha tocado un paciente que tenía artritis reumatoide, usaba esteroides, que pues nuestra justificación es que tenía alteraciones de la inmunidad y que por eso pues como que no alcanzaba a aclarar el antígeno de superficie, pero tenía los dos, antígeno de superficie positivo con anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo. Esto puede ser, pues es muy poco frecuente, pero puede ser que lo estemos tomando en un momento si nosotros hiciéramos niveles de cada uno, que a lo mejor lo hubiéramos tomado a esta paciente donde uno está apenas disminuyendo los niveles y se está positivizando el otro, pero eso no nos hagamos bolas, esos son casos muy, muy especiales. Pero en general, en aguda, anticuerpo contra el antígeno de superficie, negativo. Antígeno E, Positivo. generalmente, o sea, puede ser positivo o negativo, porque acuérdense que hay algunas ocasiones en las que no es positivo. El anticuerpo contra el antígeno E, Negativo. negativo. Core IgM Positivo. y el core total, Positivo. Ajá. positivo, exacto. Entonces, bueno, ese es otro escenario. Creo que ya vimos como los escenarios más frecuentes. Ahora, ya identificamos el paciente, ya le hicimos el diagnóstico, pedimos nuestro panel viral y bueno, tenemos un paciente que tiene más de 6 meses con el antígeno de superficie positivo. Ok, entonces llega el paciente y que le decimos, señor, pues necesitamos evaluarlo porque tiene hepatitis o infección crónica por virus de hepatitis B y necesitamos evaluar cómo se encuentra para saber si requiere tratamiento o no. Y aquí necesitamos 3 cosas para evaluar si un paciente va a necesitar tratamiento o no. Uno es saber el panel viral completo, saber si es antígeno E positivo o negativo, porque ya nos dijo Mari que de eso acaba de salir, cambió un poco esto de la nomenclatura, pero sigue siendo muy importante saber si es antígeno E positivo o negativo, y eso es el primer paso. Luego hay que hacer medición del DNA y en base a si es antígeno E positivo o negativo, definir si se da tratamiento o no. Pero lo otro que también es muy importante es saber si un paciente es cirrótico o qué grado de cirrótico o no, y si no es cirrótico, qué grado de fibrosis tiene. Y aquí, como en todo, en general, para la medición de la fibrosis, se pondera o se está tratando de hacerlo hacerlo por biomarcadores y por medidas no invasivas. Habrá pacientes que tengan indicación de ir a biopsia y la indicación de la biopsia es para definir qué grado de necroinflamación tiene y también saber qué grado de fibrosis, aunque el grado de fibrosis probablemente lo podamos ver por otros medios. Si es un paciente, hay pacientes que a veces así debutan con hemorragia variceal, y entonces ya durante el estudio se le hizo un panel viral, se diagnosticó hepatitis B crónica. Ok, todos los pacientes cirróticos deben recibir tratamiento independientemente si el grado o cuánto tengan de carga viral. Todos deben recibir tratamiento. Y ahorita vamos a hablar del tratamiento. Ok, es un paciente que no es cirrótico. Ok,
que tiene antígeno E negativo. Y las transaminasas, ¿no? Ya nos dijo Mari que el nivel de NT también es muy importante. Tiene antígeno E negativo, tiene transaminasas normales, o aminotransferasas normales, y además tiene, por marcadores no invasivos, pues no, pareciera que no tiene fibrosis. ¿Qué hacemos? Faltaría la carga viral, ¿no? Carga viral. ¿Cuánto quieres que tenga carga viral, Maris? Más de 10.000. Antígeno E negativo. Pues que tenga como 500. ¿Qué hacemos? O sea, ese es el paciente que sigues, ¿no? ¿Pero tiene cirrosis? No. No tiene cirrosis. Exacto, ese es el paciente que hay que vigilar. Hacemos en 6 meses nuevamente todos los estudios, un nuevo panel viral completo, carga viral, revisamos nuevamente el grado de fibrosis, ¿no? Si hay alguna otra comorbilidad, hay necesidad de controlarlo, si está gordito, si toma alcohol, si fuma, todo lo que debemos de hacer como de prevención, ¿no? ¿Y qué otra cosa? Ok, ya, tenemos un paciente, ahora, un paciente cirrótico, dijimos no importa la carga viral. Tenemos un paciente que es antígeno E negativo, pero que ¿cuánto dijimos, doctora Mari, que debe de tener para que pueda hacer, para que se dé tratamiento? Tienes por ahí la diapositiva, a ver si la puedes poner. Ahí está, creo que en la anterior, ¿no? Ajá. Es un paciente que tiene antígeno E negativo, tiene ALT de 100. Le hicimos un ultrasonido y pues sí, ya tiene cambios crónicos y le hacemos la carga viral y resulta que tiene 1.000.000. Ok, pues en este paciente no hay duda, hay que darle tratamiento, ¿no? ¿Con qué los vamos a tratar? ¿Cuál es el tratamiento? Iba a decir favorito, pero bueno, el ideal. Se prefieren el tratamiento con medicamentos orales. El interferón vale la pena saber que se llega a utilizar. Ya nos dijo Mari muy bien qué pacientes pudieran beneficiarse. Nosotros en la clínica tenemos algunos pacientes a quienes sí se les dio interferón. Hay unos que no, de hecho, los que tenemos son los que no respondieron y que ahorita los tenemos con tenofovir o entecavir, que son los que se utilizan más. Tenofovir, tenemos 2 tipos de tenofovir, ya nos dijo Mari. Ahorita el que está pues iba a decir de moda, pero no creo que no es lo adecuado. El que está o está demostrando un poco más beneficio, no en cuanto a que tiene la misma barrera de baja a la resistencia, tienen menos efectos adversos, sobre todo en la función renal y en la densidad mineral ósea. Esa es la gran diferencia que tienen TDF o tenofovir disoproxil con respecto a tenofovir alafenamida. Entonces, esa sería, si me dicen cuál usaríamos o yo cuál les recomendaría, bueno, pues primero el que esté disponible, ¿no? Si es en medio privado, pues el que pueda pagar el paciente y decirle que busque seguridad social, porque son tratamientos muy largos, son tratamientos por años. Las metas del tratamiento han ido cambiando un poco, pero de inicio pues lo que buscamos es la cero conversión, es decir, se pierde el antígeno de superficie y que tengamos anticuerpo contra el antígeno de superficie, que no haya replicación y todo esto. Esto nos puede llevar 10 años, ¿sí? Entonces son tratamientos muy largos y cualquiera de los dos, tenofovir, el TDF o TAF, o entecavir pueden ser una adecuada alternativa. Sí hay que garantizar o tratar de garantizar de que el paciente pues no
no lo suspenda, porque entonces pueden generarse resistencias, puede haber reactivaciones. Pero bueno, yo creo que ese es actualmente el tratamiento de elección para hepatitis B. Hepatitis B aguda, ya nos puso Mari en la diapositiva cuáles son los criterios para considerar darles tratamiento en hepatitis B aguda. En general, pues aunque sí llegan ahí a prolongar un poquito los tiempos, elevan mucho las transaminasas, ¿no? Pues como en las virales, más de 1000. Las bilirrubinas igual, ¿no? Pues sí, se sienten mal, el prurito, todo lo que lleva una hepatitis B, una hepatitis aguda viral. Pero la mayoría de las veces, bueno, pues no va a haber ningún problema. No está justificado en cuadros que no cumplan estos criterios que ya nos dijo Mari, dar tratamiento. Por ahí en la guía se habló de si se les daba con la finalidad de evitar que fueran a evolucionar a cronicidad, pero como tal no hay una recomendación fuerte, pues, como para recomendarlo. Y 80-85% de los pacientes que hacen aguda se van a curar, harán cero conversión. Solamente un porcentaje bajito va a evolucionar a cronicidad. Y en esto estamos hablando, en nuestro país probablemente esté subdiagnosticada. Hay como grupos donde sea un foco rojo y haya que poner un poco más de atención, pero en general no tenemos una prevalencia tan alta. Es totalmente diferente en países asiáticos y en donde, bueno, pues parece que ya están teniendo un impacto con la vacuna, pero que, bueno, la transmisión de madre a hijo es muy frecuente allá, ¿no? Aquí no es tan frecuente. ¿Qué otra cosa? Y bueno, no hay tanta evolución a cronicidad. Lo otro, pacientes coinfectados. Ahí, generalmente en las clínicas de VIH se les hace tamizaje cada 6 meses. Es muy frecuente que lo presenten, si es relativamente frecuente. Tenemos pacientes con B crónica y ahí, bueno, pues si llevan un tratamiento de VIH, la mayoría de los esquemas tienen un componente que pueda ser efectivo para virus de hepatitis B. Actualmente, pues creo que de los que más están usando, que es Dictegravir con tenofovir alafenamida, pues ahí el asunto es, ok, sí hay que estudiar cómo se encuentra la hepatitis B, pero aunque eso hiciera seroconversión en algún punto de hepatitis B, bueno, pues sabemos que tendrá que continuar con su tratamiento de VIH. ¿Qué otra cosa? No sé si tengan alguna pregunta, si no, creo que eso sería todo por ahorita. Y bueno, yo creo que ya la vemos a las 7, ¿no? Mañana a las 7, doctora, la hepatitis No, C. creo que hoy a las 7, ¿no? No, ¿O hoy a quieren las 7 de la tarde. Hoy a las 7, porque ustedes ya tienen su programa pues como muy bien definido, ¿no? Y mañana nos queda la clase de pancreatitis y ya ustedes empiezan el jueves con otra cosa. El jueves tenemos sesión de la coordinación. Ok. Bueno, pues entonces nos vemos hoy a las 7, ¿no? Para C. Gracias. Gracias a ustedes. Bye.